siempre a lo largo de la historia del pueblo de Dios, ¿no? Ha habido profetas sinceros y verdaderos que transmitían palabra de Dios y otros que eran profetas falsos, ¿no? Que iban, ¿cómo poder diferenciar uno de otro, ¿no? Porque indudablemente hay falsos maestros y hay falsos profetas. La palabra profética, hay un texto en la Biblia que dice que tenemos que analizar toda, pero ¿cómo podemos distinguir una profecía verdadera de una falsa, ¿no? Pues hay unas enseñanzas divinas para ello. Lo primero es que no puede ir en contra de lo ya revelado, es decir, de la Biblia, contradecir, porque Dios no es no tiene no es de confusión. Tiene que estar respaldada por la revelación divina ya establecida por el canon. Como canon, es decir, prácticamente, porque si es palabra segura, significa que no se puede cambiar. Que se cumple, la palabra de Dios se cumple. Lo segundo es que la profecía, como todas las administraciones, están dadas por Dios para edificación de la Iglesia. En este caso, y para exhortación, amonestación, corrección, disciplina, consolación. Pero todo ello con el plan de edificar. Aunque en la ira santa de Dios, la profecía puede llegar al punto de determinar el castigo, incluso fulminante, a aquellos que se obstinan y que perseveran en ser rebeldes ante Dios. Y entonces Dios habla y manifiesta su omnipotencia y su juicio justo, cuando quiere, con quien quiere y como quiere, ¿no? Pero luego pues está lo que se llama la prueba del algodón, que es que se cumpla. Sí, sí, claro, pero cuando se cumple ya es como cuando Moisés, ¿no? Que le dice el Señor, está claro que te he enviado porque vas a estar aquí de vuelta, sí, pero cuando vuelva ya no necesito creer en tu mandato, ya es evidente, ¿no? Sí. No, una vez que la palabra profética se cumple, ya no necesitas fe en esa profecía. Tendrás fe en otras, pero no en esa. Ahora bien, como las profecías rara vez vienen con fecha, rara vez, alguna vez sí, con fecha, pues claro, ahí tiene el escape el falso profeta. Cuando pasa, no da fechas y pasa el tiempo y no se cumple, pero bueno, ya se cumplirá, y se puede ir escapando, ¿no? En cualquier caso, hay de aquellos que dan fechas y entonces sí que están completamente pillados. Yo recuerdo. Sí, el año 2000 fue tremendo, ¿no? El año 2000, que hubo profetas que determinaron que se acababa cuando llegara el año 2000, porque no cabe duda de que empieza el tercer milenio y sabemos que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y el tercer día, el tercer milenio después de Cristo, pues resulta que el Señor proclama su victoria contra la muerte. Al tercer día resucitó. Lo que pasa es que tendría que ser al final del tercer día en ese caso, con esa interpretación, ¿no? Sí, o por lo menos dice, ¿qué día tomamos? El nacimiento de Jesús, que no fue el año 0, sino 4 años antes, más o menos, o cuando Jesús muere en la cruz. El problema es tomar la fecha de referencia, ¿no? Sí. Liarse en esas cosas es complicado. Pero hay algo que dice la palabra, es que aquel día no os sorprenderá como ladrón en la noche. A los hijos de la luz. Eso es. A los que no estén andando en luz sí que les sorprenderá como ladrón en la noche. Muchos interpretan mal esa escritura y diciendo que, bueno, pues que vendrá como ladrón en la noche, que puede venir ahora.
puede venir en cualquier momento. No es cierto. Puede venir a por individuos o un grupo de personas en un momento de tragedia, manda que salgan sus almas y salen y mueren en esos cuerpos. En definitiva, el Señor puede venir a por cada uno de nosotros cuando quiera. Porque Él dice, alma, sal del cuerpo y nada más. Sí, es el dador de la vida, Él la da y Él la quita, ¿no? Entonces, el asunto es cuanto a su venida. Para empezar, una cosa es su venida y otra cosa es la parusía, el arrebatamiento. No viene a la tierra con la parusía. De la misma manera que se fue en una nube, sobre una nube, así volverá y se le verá sobre la nube, pero no baja a la tierra. Desde la nube, como dijeron los ángeles, de la misma manera que se fue, volverá. Desde la nube llama primero a los que han muerto en el Señor. Y es la primera resurrección, que son los que han muerto con la fe en Cristo, en fidelidad. Y inmediatamente después de resucitar a los muertos santificados, a los que fueron santificados, y bueno, sus envases, sus cuerpos murieron, pues los llama y les da un cuerpo glorificado. Es decir, que son resucitados con un cuerpo nuevo, igual que Jesucristo pues traspasó la mortaja, porque lo que resucitó fue un cuerpo de luz. Como ya dio primicia en la transfiguración delante de los apóstoles Jacobo y Juan y Pedro. Entonces, que se abrió los cielos y tal. Bueno, y ahí se le vio un cuerpo de luz. Eso fue la primicia que marcaba cómo iba a ser el cuerpo de Jesús resucitado y cómo va a ser el cuerpo de los resucitados que han sido santificados. Cuerpos de luz. Es decir, que no se cansarán, que se trasladan a una velocidad según determine la voluntad de Dios. Imagínate que la luz, qué velocidad se mueve. Y entonces, inmediatamente después de la resurrección, de la primera resurrección, porque los que han muerto sin la fe en Cristo no resucitan ahí. No. Además, su resurrección, que es después del milenio, es para el juicio final y para ser echados al final, pues ese juicio final a la condenación, ¿no? al lago de fuego, al infierno, junto con los demonios, por la eternidad. Entonces, después, inmediatamente de esta primera resurrección, está escrito, vamos, que el Señor llama a todos los que son parte de las vírgenes sensatas con aceite. Los llama a todos los que se mantienen en una renovación espiritual diaria y constante deseo de obediencia a Cristo, de consagración y de servicio a Cristo, ¿no? Y esos llamados no pueden resistirse. El poder sobrenatural de Cristo absorbe a esas personas. Aparte de que estén deseando, ¿no? Aparte de que estarán o estaremos deseando, ¿no? Por supuesto, ser absorbidos, ser transformados. Es más, ya la mayoría de los fieles de Cristo nos gustaría no pasar por el trance de la muerte, claro, y ser arrebatados. Claro que nos gustaría. Lo que pasa que pues eso está en los designios de Cristo, de quién sí y quién no. Y pues estarán dos en una cama y uno es llevado y otro es dejado fuera. Estarán dos trabajando, uno es llevado y otro está afuera. Imagínate en los aviones, por ejemplo, pues habrá lo que sea, pasajeros, ¡pum!, y desaparecerán. En los trenes, en los autobuses, en todas partes. Eso se llama el arrebatamiento, la parusía.
y los que no estén en Cristo Jesús, las vírgenes insensatas, que son creyentes, pero sin aceite, sin amor, sin fe ni amor, es decir, en tibieza, en apatía, en abulia, en inacción, ¿no? No pecan con pecados graves, pero pecando de omisión, por no hacer el bien. Ujú. Pero junto con todos los incrédulos se quedan abajo. Y inmediatamente después los resucitados y los arrebatados juntos forman la novia de Cristo, y Cristo se la lleva a la novia a las bodas del Cordero. a las bodas del Cordero, 7 días de boda celestial, donde ya están los asientos numerados, o sea, con el nombre, o sea, designados para cada uno de los redimidos, ¿no? Que Dios ya los tiene previstos, porque este es uno de los misterios de la predestinación, aunque Sí, hay un texto que dice que hasta que se ha completado el número de los salvos, ¿no? de los escogidos. Los escogidos. De los escogidos. Entonces, claro, porque una cosa es ser llamados y otra cosa es ser escogidos. Entonces son los apartados, ungidos, los que quieren ser discípulos, porque Jesús no quiere creyentes, los demonios son creyentes y tiemblan. Y la mayor parte de los cristianos forman parte de esa religión que fabrica creyentes prosélitos culticos, pero que no tienen un corazón que late con los deseos de amar a Dios totalmente, a muerte, como Él nos amó. Y después de esa boda, Jesucristo viene con sus huestes celestiales y con la Iglesia a librar la última batalla, la batalla de Armagedón. Y entonces ahí que son ejércitos que vienen contra Israel una vez más, porque ya habrán venido ejércitos contra Israel en la profecía de Ezequiel de Gog y Magog, que yo pues me planteo si Putin será Gog, si sale de esta, si sobrevive de esta, pues bien podría ser, porque ahora está manifestando claramente esa ferocidad de Gog, que es un personaje y que está marcado en la Biblia en Mesek, en Moscú. Entonces, y otros intentos de atacar a Israel, como van a hacerlo otra vez más en la intifada de distintos países antes de que Gog intervenga. En el periodo que antecede a la primera resurrección y al arrebatamiento, pues muchos creen que la Iglesia no va a estar en el mundo cuando la gran tribulación, lo cual es absurdo, porque la Iglesia va a sufrir la purificación del horno de fuego para preparar esa novia sin mancha y sin arruga, porque si no la Iglesia, sin ese fuego de gran tribulación, sigue apegada al dinero, al mundo, a sus humanismos y a sus tibiezas. Pero es que después de la gran tribulación, ¿no?, en la cual ya la Iglesia tiene que huir por su vida, y está bien instruido por la palabra profética de que debe de huir, salvo aquellos que estén designados para tener el privilegio, entre comillas, de ser mártires, lo cual, pues cualquiera que lo mire dice: yo no quiero tener ese privilegio, pero si Dios lo decide, te dará la fuerza, el honor y la entereza, la integridad, la firmeza de morir como mártir por Cristo, ¿no? Pero en cualquier caso, la Iglesia habrá huido. La Iglesia tiene que huir del último anticristo, como el pueblo de Israel huyó del anticristo faraón, que fue un anticristo que mataba a los niños de una manera al nacer, que
trató con crueldad a todo el pueblo de Israel en Egipto, y manifestó, pues eso, lo que es el espíritu del anticristo. El faraón de esa época fue un anticristo. Y el Señor liberó al pueblo de Israel y tuvo que tener un éxodo, salir y por piernas, porque enseguida Faraón, obligado por las 10 plagas, pues Faraón volvió a perseguir, ¿no? Y a la iglesia le va a pasar lo mismo. Por eso el anticristo va a perseguir a la iglesia en su vida, como está escrito en Apocalipsis 12. En el Antiguo Testamento Israel fue perseguido, se abrieron las aguas y pasaron en seco los israelitas. Los que hacían el éxodo, y cuando habían pasado y entraron los ejércitos de Faraón para pasar también por ese milagroso... Es el puente marino, ¿no? Ese milagroso camino entre el mar, pues se cerró el mar y los tragó. En este caso, según Apocalipsis 12, no es así, sino que es la tierra la que se abre para tragarse a los ejércitos que persiguen a la iglesia que huye. ¿A dónde huye? Pues así como Israel huyó al desierto, pues la iglesia huye al desierto. Esto es así. Y además tiene una cantidad enorme de profecías cumplidas de cómo los ungidos de Dios una y otra vez huyen al desierto para salvar sus vidas, incluido José y María con Jesús, que tuvieron que huir para ser liberado Jesús de la matanza de Herodes, ¿no? Y bueno, pues la iglesia en esa huida tiene que estar esperando a Israel. Es que claro, los antisemitas, escatólogos y además intérpretes del evangelio barato, como decía Bonhoeffer, que la iglesia no va a sufrir nada y que la iglesia es arrebatada y que aquí se quedan los judíos. Eso no puede ser, porque el pueblo judío es el hermano mayor, es el hijo pródigo, porque no reconoce a Jesús, el judío Jesús, como Mesías, pero lo reconocerá bien claramente, como Pablo revela a los romanos, ¿no? Y entonces tiene que estar esperando, acaba el tiempo de los gentiles, pero no es arrebatada, porque hay una profecía impresionante en Apocalipsis a la iglesia de Filadelfia que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré del día malo que viene sobre toda la tierra. Porque no dice te arrebataré, te guardaré. Igual que muchos utilizan el tipo de protección que Dios le dio a Noé y a su familia con el diluvio. No los arrebató, los guardó en el arca en medio del diluvio. Pues también el tipo de protección que Dios dio a Lot y su familia por amor a Abraham, no porque ellos fueran justos, que no lo eran, pero por amor a Abraham y como oportunidad, pues no los arrebató, los llevó, los guardó, los guió al desierto. Y además, curiosamente, a un lugar que marca el destino de la iglesia en su éxodo final, porque ahí hay un versículo maravilloso en Cantar de los Cantares que dice: ¿quién es esta que sube del desierto? O sea, la iglesia siendo arrebatada, sahumada de mirra y de incienso, es decir, santificada, que es lo que simboliza la mirra, y ahumada con el incienso, porque se ha dedicado a orar y orar 3 años y pico, orando. Bienaventurado el que aguante 45 días más, dice, después al final de esa espera, ¿no? Y entonces ahí en el desierto, muchos no van a llegar a ese lugar, muchos van a ser guardados en cuevas, en montes, en fin. Sí, en otros desiertos, ¿no? En otros desiertos. Porque lugares, ¿no? Lot va a los montes de Judá, ¿no? A los montes de Judea.
No. No. Lot fue llevado a lo que es hoy Jordania, ¿no? Y a Moab. Se fue al otro lado del Los Jordán. montes de Moab, claro, que es donde en realidad también estuvo José y María, que era Egipto entonces. Dice que fue a Egipto, porque aquello era Egipto en ese tiempo, ¿no? Formaba parte del reino de egipcio. Pero, en cualquier caso, hay un nombre donde estuvo, en Moab, que es Pella. Exactamente un pueblo de los montes de Moab, de los montes de Jordania, ¿no? Que muchos confunden con Petra, que también es Jordania, pero no. Sí. Petra, Bosra, que es un refugio de ganado entre montañas, donde ahí se refugiaban de los bandidos como lugar de descanso para pastores y sus ganados, ¿no? Inmensos ganados. Y entonces, que además figura en la victoria de Cristo después de las bodas, que dice que viene de Bosra con las vestiduras salpicadas de sangre. Imagínate la justicia terrible que producirá en la batalla de Armagedón. Desde Bosra o Petra hasta adelante. Pero yo creo que no es Petra donde tendremos el refugio, no, ni mucho menos, ni siquiera en Pella, porque los ángeles le iban a trasladar y él dijo, bueno, pues que pudiera ir al monte, ¿no? Y fue al monte y no aguantó allí, porque claro, aquello era... no, al revés, fue a Pella y no aguantó en Pella. Aquella pueblecito a piel tal pidió a los ángeles y Dios lo concedió. Pero llegando allí después se fue al monte aterrado porque estaba desguazado, claro. Había perdido a la mujer, que se le convirtió en estatua de sal por mirar hacia atrás, hacia la perversión de Sodoma y Gomorra, que quedó ahí su corazón, ¿no? Y entonces se fue a vivir a una cueva en el monte, en los montes de Jordania, en los montes de Moab, ¿no? Así que, pero el sitio exacto no está revelado, porque claro... y tampoco entra tanta gente, ¿no?, en esos sitios. Sí, sí, porque estamos hablando del desierto y las faldas de la montaña. Y la montaña no es una montaña, es una cordillera de montañas. Por lo tanto, tiene posibilidades de extensiones tremendas. Y será un lugar que Dios tiene preparado, porque ya lo dice, te guardaré en un lugar. Sí, serás llevado por las alas del águila, ¿no? Y, bueno, las alas de las águilas, pues, ¿cómo vería el que recibió la revelación aviones gigantes? ¿Cómo lo vería? Pues alas de águilas. O sea, serán llevados en aviones los más grandes, que ya sabemos que han fabricado aviones que caben 850 personas, ¿no? Y se le quitan los asientos, como hicieron los judíos con la operación Salomón, o con la de Etiopía. De Etiopía, pues para traerlos a Israel, pues así lo hicieron, ¿no? Y entonces tiene ya incluso fuentes de aguas preparadas para que revienten en ese momento. Hay balsas de agua que están ahí preparadas para una multitud, porque estamos hablando de millones de personas. No va a ser, claro, cientos de millones como forman parte de la Iglesia, porque una mayoría va a pactar. Se va a dejar poner la señal del 666 porque no soportará vivir sin manejar dinero. Y como no han aprendido nunca a vivir por fe, siempre han sido dependientes del dinero, ahí será ya la prueba de fuego. Y muchos apostatarán, como está profetizado también. Apostatarán de la fe y pensarán que Dios les va a perdonar y pactarán
con el sello del 666, que supondrá un pacto blasfemo y que es uno de los pecados imperdonables expresado rotundamente en Apocalipsis. Ninguno que se deje poner la señal de la bestia podrá ser salvo, ¿no? Y solo el remanente que Dios tiene preparado, como siempre es el remanente, que se mantiene fiel, incluso prefiere morir que pactar con el anticristo o con la gran ramera, porque aquí está la obra gigantesca que ya lleva tiempo haciendo y que va a intensificar al máximo la gran ramera ecuménica religiosa en ese cóctel de religiones cristianas, musulmanas y judías, etcétera, monoteístas. Y entonces la gran ramera será la que cabalgue sobre la bestia. Será la gran perseguidora de todos aquellos que no entren en ese nuevo orden de una religión mundial sincretista. Porque siempre las rameras religiosas han querido tener el monopolio absoluto de Dios en la tierra. Solo te salvas si entras por este tubo religioso, ¿no? Vamos, así hemos tenido. Nosotros desde niños escuchamos que la religión católica, apostólica, romana era la única verdadera y que nadie puede ser salvo si no es a través de ella. Ahora ya no se atreven a decirlo porque encima están permitiendo y están aceptando que las otras religiones pues también son iguales. Sí, todos los dioses son el mismo Dios. Eso es así de sencillo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos un Dios que se contradice a sí mismo y que en el Corán dice una cosa y en la Biblia dice lo contrario y así sucesivamente, ¿no? Entonces, tenemos una religión judía que ya no se guía casi nada por la Biblia, sino que se guía por la Mishnah, la Haggadah, es decir, por los libros. Por la Cábala, ¿no? No, la Cábala es otra, es una parte sectaria del pueblo judío, y que pues también hay, por supuesto, rabinos que se metieron y estarán metidos en la cábala de lleno, pero la cábala ha formado parte de lo que es incluso la brujería, o sea, entonces estoy hablando de los judíos ortodoxos más legalistas que prácticamente no leen la Torá, o sea, muy poco, cada vez menos, porque es tal cantidad, hay tal cantidad de libros, sí, de comentarios rabínicos de los sabios y tal, que se han constituido en leyes incluso más importantes que las bíblicas, porque tienen una exposición muy filosófica, humanista, intelectual y sentimental. Entonces, sí, el mismo principio que hacía la Iglesia Católica, que decía: maestros tiene la Santa Madre Iglesia que te sabrán interpretar la Biblia, ¿no? Y yo una vez estuve en una exposición de Biblias y había Biblias gordísimas donde la palabra de Dios ocupaba un lugar mínimo, es decir, no llegaba al 20%, y lo importante era todos los comentarios que venían aparte. Y entonces es más importante el comentario de fray no sé quién o del obispo no sé cuál que lo que dice la palabra de Dios. Y de hecho, durante siglos ha sido arrebatada la palabra de Dios a las personas para que siguieran los comentarios y las directrices de los dirigentes religiosos antes que la verdadera palabra de Dios, ¿no? Por eso los papas han establecido dogmas que son sacrilegios, contrarios. Por ejemplo, la infalibilidad papal. Pues, vamos, hasta Juan XXIII, que Juan XXIII es un humanista, sí, el Concilio Vaticano II fue. Su Concilio Vaticano II, que hizo una apertura a una
democratización y actualización, socialización de la Iglesia, dijo, con que yo soy infalible, pues no lo sabía, como diciendo, burlándose él a sí mismo, ¿no? de esa infalibilidad que durante siglos ha sido considerada absoluta, vamos. Cuando habla es cátedra. Cuando habla es cátedra, ¿no? Y tantos otros dogmas, ¿no? que han establecido, ¿no? Entonces, como por ejemplo el celibato sacerdotal. Sí, la Inmaculada Concepción, la transubstanciación. Sí, y la ascensión de María a los cielos, no, es la ascensión de Jesús y de nadie más. O sea, no ahí existe. Es curioso porque vas a Jerusalén y está la tumba de María allí. Sí, claro, pero no la visitan los católicos. No la visita nadie, porque nadie quiere creer que María murió. Y luego, por ejemplo, pues es que ya el dogma de que María era virgen antes del parto y después del parto. No, después del parto tuvo relaciones sexuales completamente legítimas y responsables. Y dentro del judaísmo era obligatorio. Era obligatorio, porque vamos, se negase. Y de hecho, después del parto, María mantuvo su relación matrimonial como corresponde y tuvo hijos e hijas. O sea, que no fueron hermanos claramente de Jesús, pero que se les llamaba hermanos, porque eran hermanastros, hijos de José y María, mientras que Jesús no era hijo de José, sino hijo de Dios, fecundando el Espíritu Santo a María milagrosamente, ¿no? Entonces, todos estos dogmas, pues bueno, se han ido, muchos de ellos aguando, pero otros se mantienen, pero vamos, a cañón, y bajo pena de excomunión. Entonces, todo eso con el sincretismo van a recortar y van a cambiar para que encajen unas cosas con otras, ¿no? Yo creía que en el centenario de la aparición de la Virgen de Fátima tendríamos una nueva aparición para que el Islam recuperara su original, que era tener tres ídolos en la Kaaba, allá en la Meca. Que cuando Mahoma conquista la Meca, tira todos los ídolos y deja tres. Deja la piedra negra lunar, que se llamaba Alá, desde mucho antes de Mahoma. Lo que pasa es que Mahoma, como su familia cuidaba en la Kaaba, pues conocían ese ídolo, ese meteorito lunar negro, que nadie, y que ya se llamaba Alá desde muchos siglos antes, ¿no? Y al cual los peregrinos beduinos y los peregrinos propios de las tierras árabes idólatras veneraban más, pero dejó también dos estatuillas de mujer para intentar divinizar a su hija y a su mujer y intentar formar una trinidad. Y en imitación a la Iglesia Católica, porque el que lo casó con su mujer viuda rica fue un cura apóstata, ¿no? Y claro, cuando Mahoma intenta convertir a los judíos al Islam, todos le rechazan, porque los judíos, uno de sus principios más inamovibles es que Dios es uno, pero una personalidad nada más. El misterio de la Trinidad no es asumible por el ortodoxo judío, aunque su propia Biblia en el original lo revela, cuando habla de Elohim. Sí, desde el Génesis. Sí. Dice Elohim, el poderosos, uno y varios, ¿no? Pero bueno, hay otros pasajes que determinan que la sustancia de Dios, que es amor, no puede ser manifiesta sin alguien a quien amar de su semejanza.
Y sería absurdo un amor a sí mismo y nada más, porque ese amor no puede llegar a tener una culminación con las criaturas que Dios creó, ángeles, arcángeles, querubines y demonios que fueron ángeles caídos, ¿no? Y luego al hombre. Entonces, en este proceso, cuando intenta convertir a los judíos, que eran los que dominaban económicamente, y había muchísimos, pues se encuentra con ese tropiezo y quita las dos estatuillas de las hijas de Alá. Eso es lo que denuncia Salman Rushdie, que revela el original y con su libro famoso Versos satánicos, y que le ha costado que todavía esté condenado a muerte si logran pillarlo, por ese libro, ¿no? Pero que revela lo que fue el original, ¿no? Y quitó las dos estatuillas. Y entonces yo digo, bueno, pues ¿cómo puede conjugarse el sincretismo del cristianismo católico? Porque el cristianismo protestante es muy moldeable. Cuando pierde la unción ya le da igual que arre. O sea, y ahí vemos como, por ejemplo, este famosísimo pastor protestante ha hecho una Biblia que se llama Crislán y ha montado nada menos que un movimiento musulmanes y cristianos juntos. Bueno, pues, ¿cómo encajar eso? Que de ninguna manera el Islam puede volver a la ortodoxia católica. Y la Iglesia católica no va a renunciar de ninguna manera a la marianolatría. ¿Por qué? Porque es un precepto satánico prioritario para robar la autoridad del varón, que es el espíritu de Jezabel, que ahora, además, en este final de los tiempos, ha tomado una relevancia mundial, y entonces no va a renunciar a la marianolatría. Igual que la Iglesia Católica no va a renunciar al purgatorio, renuncia al infierno. Es decir, sí, y renuncia al limbo, sí, renuncia. Al limbo ya renunció hace mucho tiempo. Ya lo eliminó, pero ya está eliminando el infierno, porque eso pues es poco popular. ¿Cómo Dios va a castigar por la eternidad? ¿Pero dónde estamos y tal? ¿Qué Dios será ese? Entonces, porque todo es la mezcla. Es la levadura de los saduceos, mezclar el paganismo con el evangelio, el humanismo, el aristotelismo y etcétera, ¿no? Sí, o platonismo también. El platonismo. El platonismo, ¿no? Entonces renuncia al infierno. Ya prácticamente tú preguntas que no existe el infierno. El infierno no es aquí, lo que estamos sufriendo aquí, eso es lo que dicen, ¿no? Pero sin embargo el purgatorio no lo va a renunciar, porque sigue siendo un chollo y encima es una esperanza ilusoria, ¿no? Para todos, incluso para los musulmanes que tienen eso. Para los musulmanes el purgatorio va a ser, cuando lo acepten, una tranquilidad enorme, engañosa total, pero una tranquilidad, porque ningún musulmán tiene seguridad de que va a ir al cielo. Ninguno, viven al capricho, sí. Salvo los que mueren en se Guerra Santa, en la yihad, o mueren en Guerra Santa, o mueran haciendo la yihad. Eso sí, esos son los mártires que tienen el cielo abierto y que les esperan 99 vírgenes allí en el cielo, ¿no? Hay todo tipo de manjares y lujos. Entonces, yo creí que para resolver ese problema de marianolatría, pues apareciera de nuevo en el centenario. Pensé, no es que tenía una palabra profética segura, pero yo pensé, digo, qué oportuno sería, igual que apareció la Virgen de Fátima, que es un nombre musulmán, apareció en Portugal. Que es la hija de Mahoma, ¿no? Claro, apareció en Portugal. Fíjate tú dónde va y aparece,
Y así paralizó totalmente la revolución izquierdista de Portugal, que estaba haciendo estragos, quemando iglesias, igual que pasó aquí con la Segunda República. Con la Segunda República, ¿no? Entonces apareció la Virgen de Fátima y ya está. Y qué herramienta diabólica. ¿Qué? Virgen de Fátima y Virgen de los Dolores, 40.000 vírgenes. Entonces, y luego además, todo este misterio, si el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz y puede aparecer dentro de una niña o dentro de una mujer para mostrar su iluminación. Y fue, desde luego, lo que trajo que se terminaran los saqueos y los incendios y matanzas y destrucciones de iglesias, ¿no? Qué oportuno. Bueno, pues yo digo, bueno, 100 años, pues sería la oportunidad de que se apareciera esa Virgen falsa de Fátima en la Meca o en algún lado así, para que, pues, oye, tuvieran esa falsa luz, porque Satanás se disfraza de ángel de luz, porque fue Luzbel y sabe cómo disfrazarse, ¿no? Pero no hace mucho, ¿dónde fue? En Egipto, que estuvo el Papa con algún patriarca ortodoxo, más musulmanes. Bueno, está repitiendo eso. Han estado no hace mucho, estuvieron juntos, ¿no? Claro, hace poco están ahora construyendo nada menos que una especie de templos en la misma área en la cual figura el templo católico, el templo judío y la mezquita. Bueno, en Berlín están construyendo un culto al Dios eterno. Como diciendo, no, quitamos nombres y le damos una cualidad que sí es de Dios, pero que claro, que todos los dioses que se prestan, o por lo menos tienen esa cualidad, ¿no? Tanto los del Olimpo griego como los orientales, como Alá, como el Dios de la Biblia, ¿no? Sí, porque también ten en cuenta que cuando el Corán habla de Alá, pues habla del Eterno, o sea que, porque, por ejemplo, el Corán que surgió, pues imagínate tú, miles de años después de la Biblia, ¿no? Estamos hablando que es un libro en cierta manera moderno, después del 700, ¿no? Después de Cristo. Y bueno, pues tiene muchas copias de la Biblia, o sea, tiene, vamos, repeticiones, imitaciones, deformaciones, transformaciones a esa ideología religiosa, ¿no? Y ese sincretismo está acelerándose a tal nivel, pues que efectivamente el mismo Papa actual pues está proclamando ya repetidamente ahora mismo me parece que estaba visitando la mezquita en Semana Santa, o ha estado visitando la mezquita de Jerusalén de Semana Santa y rezando. Yo no digo orando, porque la palabra orar es que ni la usan ellos, porque es que no saben lo que es orar. Rezan y repiten frases que como las repiten todas las religiones, porque los rezos que hacen los musulmanes 5 veces al día son repeticiones. Los que hacen y las letanías del rosario. Las letanías del rosario, venga a repetir como loros, igual pues que los Hare Krishna y son mecánicas, y que claro. O los budistas del Nepal, etcétera. Todos repiten y repiten y repiten un mantra, se llama, ¿no? Que los entontece, los idiotiza, porque claro, fíjate, y eso les va robando
Y que el Señor ya enseñó que libertad. las vanas repeticiones no sirven para nada, ¿no? Eso está en la Biblia católica y en la evangélica. Cuando oréis, no oréis con vanas repeticiones, como hacen algunos creyendo que serán oídos. Porque no, entrad en vuestro aposento y abrid vuestro corazón. Bueno, y estamos viendo la formación de esa gran ramera que culminará con la manifestación del falso profeta. Y ese falso profeta pues será el que unja al anticristo final y le sirva incondicionalmente y con poderes satánicos para hacer maravillas, como pues eso, como hizo Pablo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En esa imitación. Y bueno, pues esa bestia estará cabalgada, la bestia del anticristo estará cabalgada como fue cabalgada la bestia imperial de los emperadores católicos, igual que ha sido cabalgada la bestia islámica, pues por la religión islámica. Siempre es la religión, la jineta la que cabalga, y son las religiones las que sin escrúpulos matan en favor de la bestia que cabalgan. Matan, roban, excomulgan, purgan, etcétera, ¿no? Y por eso a lo largo de la historia la más poderosa arma que ha usado el diablo es la religión. No hay ninguna que tenga las manos limpias, ¿no? Y claro, los que seguían a Jesús no pertenecían a una religión, eran judíos, seguidores de Jesús, y punto. Uh-huh. Y además conscientes de que Jesús traía la enseñanza del reino eterno. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Así que también en los últimos tiempos habrá mucho, por lo menos profetas, el falso profeta que decías, y habrá profetas al estilo de Juan Bautista, ¿no? Que precursores de ese gobierno o de ese pacificador mundial que la Biblia le llama el anticristo, ¿no? Y va a ser profetizado, es decir, va a haber una aureola religiosa alrededor, es decir, nos vamos a encontrar con, y encima lo que dice la Biblia es que con manifestaciones de poder, ¿no? Es decir, con señales y prodigios que son, como dice, que son influidos por el propio infierno, ¿no? Sí, a tal punto de que el anticristo culminará la mitad de su tiempo, o incluso menos, con resucitar. Será asesinado para que pueda y después de 3 días mostrarse como Cristo, y después de ser asesinado al tercer día resucitará, que será, pues lo resucita de alguna manera el falso profeta. Dios lo permite. Y ahí hay un misterio impresionante, ¿no? Que Watchman Nee interpretaba de una manera y otros interpretaban de otra, ¿no? Ese misterio de Apocalipsis que dice que la bestia está en el abismo y está pronto para salir y sube del abismo. Y además determina que es alguien que no es, que ya fue y que será. Por lo tanto, en ese tiempo, el anticristo que gobernaba el mundo más relevante, que era Diocleciano, que era el emperador romano, pues resulta que ese ya vemos que no va a ser el último anticristo, pero es alguien que no es y que ya fue. Por lo tanto, tiene que ser un anticristo anterior a ese. Y como el dragón tiene 7 cabezas, hay 7 anticristos principales a lo largo de la historia que han tenido la mayor relevancia satánica y los mayores dominios. Y están revelados en la Biblia quiénes son. Entonces, Watchman Nee decía que era Tito, porque Tito fue un anticristo con todas las características. Sí, la destrucción de Jerusalén, ¿no? Claro, y yo pues
por gracia de Dios, después de años y años y orar y haber escrito libros escatológicos que están refrendados en la palabra, claro, pues creo que he recibido la revelación de que el primer anticristo fue Nimrod, y como el principio y el fin son una misma cosa, el primero será el último. Y Nimrod será el que sale del abismo. Cuando maten al anticristo último, su alma baja al Hades, y por permiso de Dios sube el alma de Nimrod, que es lo que ahí en Apocalipsis habla, sin decir nombres, pero que sube del abismo, ¿no? Y que es alguien que no es, que ya fue y que será. Y entonces el hombre más perverso, soberbio, que se proclamó Dios, y su mujer se proclamó diosa, y que son los padres de todas las abominaciones de la tierra, y por eso la Biblia en Apocalipsis dedica a Babilonia varios capítulos, y en muchos otros libros proféticos, ¿no? Y ahí vemos señales del resurgir de Babilonia en todo el mundo, con todas esas edificaciones que quieren rascar el cielo, rascacielos, que quieren desafiar a Dios, ¿no? Aparte de los famosos obeliscos gigantescos que se colocan como monumentos. Sí, el primero en la plaza de San Pedro, en Roma. Claro, y que son falos en un desafío a Dios, que pide castidad, que pide pureza, que pide pues matrimonios sin adulterio, ¿no? Y después los rascacielos, eso pues siempre fue Nimrod el que hizo el primero, la Torre de Babel, y con la pretensión de desafiar a Dios así descaradamente, ¿no? Y por tanto, ese anticristo es el que más... Los otros también se proclamaron dioses. Nabucodonosor se proclamó un dios. Es otro anticristo. Sí, Nerón. Nerón y bueno, Hitler, ya vamos, era el colmo de la borrachera de las masas, ¿no? Casi adorándole. Y dice el profeta Daniel que no respetará a ningún dios, ni al Dios de sus padres. Por lo tanto, está dando a entender que es un judío que no respeta al Dios de sus padres, de la Biblia, y que solamente respetará al Dios de las fortalezas. Y en el original arameo, en Daniel, que yo no sé arameo, pero investigando te das cuenta de que ahí es el único lugar en que aparece en arameo el nombre de Alá. Solo respetará a Alá Maocín, al Dios de las fortalezas, conquistador de fortalezas y de guerra y de yihad. Aprovecho para decirles a los que nos están escuchando, compren el libro de Nimrod, porque es un libro con unas revelaciones contundentes, con pasajes bíblicos proféticos que determinan estas etapas que se están cumpliendo y que van a cumplirse, entre las cuales, pues como hemos dicho, está el éxodo de la Iglesia y bueno, pues las copas de la ira, que no acabé de comentar. Claro, es que se nos pueden pasar 4 horas o más. Pero para arrebatar, la Iglesia no se ha ido en medio de las copas de la ira. Precisamente las copas de la ira es para obligar a Satanás y al anticristo a soltar a la Iglesia, como las plagas de Egipto obligaron a Faraón a soltar al pueblo de Israel. Y la Iglesia estará ahí, acurrucada, escondida, y las copas de la ira caerán y caerán y caerán, mientras la Iglesia está esperando que suene la final trompeta. Este es el asunto, a la final trompeta. Y entonces, y sabemos que las 7 trompetas suenan después de la 7ª copa del Apocalipsis, y por lo tanto ahí ya es en la etapa final de juicio de Dios, bueno, destruyendo
todo el sistema del anticristo, devastándolo, arrasando con todos los ídolos y reduciendo la humanidad a una tercera parte. En el diluvio, que fue la gran copa de la ira de Dios que ahogó a toda la humanidad, estaban protegidos y no arrebatados, y soportaron esa gran copa del diluvio protegidos. No es para juicio de la Iglesia, para juicio de la Iglesia, porque el juicio del Señor empieza por su casa. Está la gran tribulación, el horno de fuego, que es para purificación de la Iglesia y prepararla para que después pueda estar 3 años y medio en el desierto, despojada de todas las cosas del mundo, sin supermercado, sin dinero, sin nada, adorando a Dios, alabándole y preparándose para estar santificada con mirra y con incienso en las oraciones.